Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero es presentarme. Yo soy Francisco Alonso Toucido, arqueólogo y codirector del proyecto arqueológico Castillejo, en Villas Buenas de Gata, al otro lado de la sierra hacia el sur. Y me gustaría lo primero es dar las gracias por la invitación a estas jornadas, especialmente a Francisco Javier Morales por la invitación. Y por otro lado también disculparme por no poder estar hoy ahí, cosa que me hubiera gustado mucho. Las ponencias de las jornadas pienso que tienen una calidad excepcional y la verdad que me hubiera gustado poder estar ahí para entablar contactos entre el norte de la sierra y el sur, pero por motivos laborales en este fin de semana de verano pues me temo que no puedo acercarme y entonces hemos encontrado esta solución a medio camino entre la videoconferencia y una grabación de vídeo que espero que no tenga ningún problema técnico y la solventemos bien porque es la primera vez que realizo este tipo de grabaciones, ¿no? Podemos empezar contextualizando un poquito el proyecto Castillejo. Como ya digo, Castillejo es un yacimiento arqueológico que se sitúa en el ayuntamiento de Villas Buenas de Gata, más concretamente al lado del pantano del Ribera de Gata, del embalse del Ribera de Gata. Es un yacimiento al que nosotros somos un equipo perteneciente a una empresa, Tempos Arqueólogos. Llegamos a través de un encargo por parte del Ayuntamiento de Villas Buenas de Gata de estudiar el sitio y también por parte del Parque Cultural Sierra de Gata, ¿no? A través de la Diputación de Cáceres se nos contrata una primera aproximación al yacimiento de Castillejo para documentar de manera superficial, sin realizar excavaciones, lo que allí había. En este diapositiva lo que podemos ver es el punto de localización del yacimiento, como vemos, dominando el embalse. Claro, el embalse de hoy en día, en época coetánea al yacimiento, pues un gran valle fértil. Todos los vecinos recuerdan antes de la creación del embalse, en los años 90, como este era uno de los mejores valles agrícolas del término municipal de Villas Buenas y simplemente haciendo una pequeña roza de algo de jara muy superficial, vemos cómo ya afloran unas primeras estructuras, en este caso un muro, del que después hablaremos, que ya digo, sin excavar y sin tocar prácticamente nada, pues allí estaba muy bien conservado, ¿no? La verdad que nos llamó mucho la atención el nivel de conservación del yacimiento y a través de ese nivel de conservación surgieron las primeras hipótesis viendo los materiales que había en superficie y viendo también la bibliografía que había publicada, lo poquito que había publicado de este yacimiento. Bueno, esta es una imagen del vuelo americano de 1956. A la derecha, hacia el este, podemos ver el cauce el antiguo cauce del río Ribera de Gata, hoy en día pues embalsado, y encima de un acantilado en unas paredes de granito vemos que se ven en el centro de la imagen pues unas anomalías en la imagen, unas marcas que nos están indicando la disposición de un recinto amurallado, muy bien, pues eso, en el 56 también sin excavar, muy bien conservado a simple vista y por tanto decidimos a través de ese contrato con la Diputación de Cáceres realizar una prospección superficial del terreno a ver qué nos podía hablar el propio yacimiento sin hacerle daño, sin excavarlo, ¿no? Esta es la visión de los accesos antes de empezar la intervención, pues un monte bajo rodeado de encinas, de robles y al fondo, justo al final de un pequeño espolón, pues ese yacimiento que domina, como digo, el río. El yacimiento era conocido principalmente por la tesis sobre calcolítico del profesor Antonio González Cordero. Él, por referencias orales, por vecinos que le daban material y demás, pues llega a publicar estas laminillas con un posible ídolo oculado procedente del yacimiento, cerámica prehistórica, puntas de flecha en cuarzo, pesos y demás. Entonces, esa era la referencia que teníamos del yacimiento. También estaba
catalogado como tal y protegido con el catálogo de la Junta de Extremadura, pero queríamos, nunca se había excavado, ¿no? Nunca se había excavado ni profundizado más en la investigación del mismo. Todo eran por referencias, incluso alguna posible referencia a alguna punta palmera prehistórica y demás, ¿no? Esta es esta primera toma de contacto del equipo, es decir, pues en un mar de jara, retamas y demás, vemos que ese muro que se veía en la imagen del vuelo del 56 tenía una buena continuidad, un buen estado de conservación de entre 1 metro y hasta casi 2 metros de altura a simple vista, perfectamente aplomado y demás. Entonces decidimos realizar una pequeña limpieza que nos permitiera documentar las estructuras a simple vista. A mayores, también lo que ejecutamos fue una prospección en todo el entorno, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen inferior, el yacimiento se encontraría en esta pequeña loma superior y fuimos viendo por dónde había distribución de materiales, por dónde teníamos cerámica en superficie, piezas líticas y demás, para hacernos una idea del tamaño del yacimiento, no solo del recinto amurallado, que lo teníamos muy bien delimitado, sino para saber hasta dónde podía llegar este yacimiento, que en principio era calcolítico, que como ahora contaremos, pero que después dio sus sorpresas, ¿no? Bueno, aquí un antes y un después, justo el estado inicial a nuestra llegada y después tras la limpieza, se puede ver perfectamente el lienzo de muralla conservado y el embalse al fondo, ¿no? Y aquí esa primera muralla que nos sorprendió muchísimo. ¿Por qué nos sorprendió? Es una muralla realizada en mampostería, con piedra pequeña, muy bien careada, muy bien aplomada y con un estado de conservación, como ya digo, ideal, ¿no? En este caso, en la imagen superior se puede ver cómo remata contra un bolo granítico empleándolo a modo de torre. La verdad que si estábamos ante un yacimiento calcolítico con esa muralla conservada, era un nivel de conservación único en la península ibérica y, bueno, formulábamos, ¿por qué no?, que con los materiales que estábamos encontrando en los niveles que apoyaban contra esa muralla, sin excavar, digo, repito, pues formulábamos que la muralla podría ser de cronología calcolítica, ¿no? Por tanto, estaríamos ante una muralla de unos 4.500 años, lo que hacía a nuestra llegada a Villas Buenas y a este proyecto, pues muy interesante y, vamos, lo enfocamos con muchas ganas de continuar trabajando, porque la verdad que los materiales prometían y prometen, ¿no? Bueno, aquí más imágenes de esa muralla. Estaba realizada con mortero de barro empleado como argamasa y en superficie, repito, sin necesidad de excavar, pues una punta de flecha, un peso de telar o de red, seguramente para pescar en el río, numerosas cerámicas prehistóricas. Entonces, bueno, la verdad que la cantidad de materiales sin excavar era ingente, lo que nos estaba indicando también pues una ocupación del sitio posiblemente muy intensa, ¿no? Lo que realizamos fue una topografía a simple vista de las estructuras que había en superficie, vuelo dron y demás, coteando todo muy bien para conseguir un plano. Y también fotogrametrías de los tramos de muralla bien conservada que teníamos a nuestra disposición, pues para proceder a su registro y a su estudio. Y aquí están los resultados de la prospección, es decir, de la dispersión de materiales en todo el entorno del yacimiento. Tenemos los diferentes puntos, son cerámicas y otros materiales líticos que fueron apareciendo por todo el conjunto, y entonces uniendo puntos vemos que no solo se circunscribe el yacimiento al área amurallada, sino que teníamos también una ocupación pues alrededor del mismo, ¿no? Lo que le daba, si cabe, pues más interés y proyección. Esta es una imagen después de realizar la primera campaña de excavaciones. Llevamos dos, una primera campaña el año pasado y otra campaña en febrero de este año, y esperamos este año pues a finales poder realizar otra.
Y aquí se ve muy bien todo el recinto perimetral. Un recinto que ocupa una superficie de unos 300 metros cuadrados aproximadamente. Aquí, como indicaba, el remate de la muralla, de dos tramos de muralla contra un bolo granítico, empleándolo como torre. Y bueno, los diferentes sondeos que realizamos en la primera campaña y el sitio sin excavar, simplemente con un primer desbroce de vegetación, pues ya como recurso patrimonial, el recurso turístico, ya destaca en Villas de Gata, ¿no? Porque es un paraje muy singular en la dehesa comunal del ayuntamiento. Bien, aquí alguna imagen también del vuelo dron con los lienzos de muralla, como teníamos una esquina de esa muralla y el remate contra el bolo granítico. Y otra sorpresa, en el centro del recinto amurallado, pues un círculo lítico, un círculo realizado con bolos graníticos, varios de ellos totalmente in situ, pero otros muchos pues colocados y calzados por la acción del ser humano. Por tanto, nos encontrábamos ante posiblemente un elemento ritual prehistórico que justo cuadraba con el medio, en el punto central del recinto amurallado. Por tanto, de manera superficial, seguíamos enriqueciendo la materialidad del yacimiento. Bien, los trabajos de prospección lo que dieron como resultado fueron la planimetría inicial del yacimiento, con este recinto amurallado de escasa extensión, con parte de él ocupado por la roca natural, por los afloramientos naturales. Aquí el bolo granítico del que estoy hablando en la presentación, rematado y empleado como torre, y una posible entrada en la zona norte, una entrada que sería el punto ideal de acceso porque obligaría a la persona que entra de manera frontal a rodear toda la muralla, hacer un quiebro y entrar por esa entrada. Por tanto, a nivel defensivo, una entrada con todas las lógicas posibles. Y con esta planimetría lo que hicimos fue diseñar sondeos valorativos para comprobar la cronología y la estratigrafía del yacimiento. Así nació el proyecto arqueológico Castillejo, financiado con fondos del Parque Cultural Sierra de Gata y de la Diputación, y con la colaboración plena del Ayuntamiento de Villas de Gata, ¿no? Realizamos un proyecto de arqueología pública, siempre con la excavación abierta a visitas, a divulgación, charlas, talleres y demás. Y en eso estamos ahora en este momento, ¿no? Bien, aquí se pueden comprobar los sondeos posicionados para la primera campaña. Y también con las diferentes ampliaciones que fuimos realizando, ¿no? Decidimos seccionar la muralla en dos puntos, un punto frontal desde el acceso, desde el camino, y otro punto lateral en una superficie más o menos plana que teníamos en el interior del recinto para comprobar pues niveles de ocupación, viviendas y demás, y a su vez también dos sondeos en el exterior, uno en la zona de acceso y otro en la zona sur, donde se acumulaba pues numerosa cerámica, ¿no? Bien, aquí están los resultados de uno de los primeros sondeos realizados en el interior. Aquí lo que vemos es un conjunto de grandes bolos, de piedras de gran tamaño, con un molino de mano reutilizado, y parece que ha asociado pues una especie de derrumbe, ¿no? Un gran conjunto de materiales que en el sondeo que pudimos realizar, que bueno, aún tenía un tamaño considerable, unos 3 o 4 metros, era un sondeo cuadrado, pues teníamos muy difícil su interpretación, porque digamos que documentábamos bastante cerámica calcolítica, pero este conjunto de piedras la verdad que nos llevaba un poco por la calle de la amargura, para explicarnos así coloquialmente, porque no dábamos entendido la razón de ser, ¿no? Tal vez a través de esta última campaña que realizamos podemos entenderlo un poquito mejor. Esta imagen es de la primera campaña. En ella también localizamos un silo de almacenaje de cereal. En este caso, pues el almacenaje de cereal en este momento y también en época medieval se realiza excavando agujeros en el suelo, limpiándolos muy bien y revocándolos a veces con mortero o con barro. Y
estudios arqueológicos que se han realizado demuestran que estos silos pueden llegar a almacenar material vegetal pues durante 100 años, ¿no? Y después estar perfectamente óptimo para el consumo. Bien, como decía, aparte del silo, también documentamos en este sondeo pues un agujero de poste que estaría relacionado con el tipo de construcciones que se realizaban en este momento, ¿no? En época prehistórica son construcciones de material perecedero, con postes hincados en el terreno y después con paredes realizadas con entramado de paja, retama y con barro, ¿no? Vale, aquí tenemos una imagen final de una fotogrametría del sondeo. A la izquierda el silo, el agujero de poste y ese conjunto de grandes bolos, de gran peso, graníticos que no terminábamos de comprender, pero que este año lo que realizamos fue la continuación de la excavación. Es decir, la del año pasado quedó tapada pues por criterios de conservación de la propia Junta y de Patrimonio de Extremadura, y lo que hicimos fue abrir parte de la del año pasado, de la intervención del año pasado, y continuar para enlazar con la muralla que sabíamos por el trazado donde iba a simple vista. Pues lo que hicimos fue anchear el sondeo. Eso nos permitió documentar, por un lado, este tipo vamos a ir de lo más reciente a lo más antiguo, esta alineación de pequeñas piedras que tiene una distribución paralela a esta muralla, ¿no? En la muralla lo que realizamos aquí en esta esquina fue un pequeño sondeo para excavar en la zanja de cimentación, es decir, conocer qué materiales nos estaban suministrando cronología para esta muralla, y la sorpresa fue que en la zanja de cimentación de esta muralla lo que documentamos fue cerámica medieval, ¿no? Mezclada con cerámica prehistórica, pero cerámica medieval. Por tanto, eso nos aportaba una nueva perspectiva para el yacimiento. Esa gran muralla, bueno, gran no, esa muralla bien conservada que comprobábamos que existía no era de cronología calcolítica, no tenía 4000 años, sino que tenía pues posiblemente en torno a 1000 o 800 años, ¿no? Y por tanto cambiaban nuestras interpretaciones para el sitio. Pero de manera paralela a esta muralla, como digo, de cronología medieval, documentamos la línea que teníamos en las anteriores imágenes, pero que aquí pega un quiebro y empieza a formular una curva, ¿no? También con bolos de gran tamaño, perfectamente distribuidos y asociados a un derrumbe que en este lado se retiró y del que se puede comprobar parte en el perfil del sondeo. ¿Cómo interpretamos esto? Pues estamos interpretando estas dos construcciones como dos murallas. Una muralla medieval, bien conservada hoy en día, y una muralla de la que ya solo se documenta a través de la excavación, posiblemente de cronología calcolítica, ¿no? Después veremos algún ejemplo de cómo son nuestras murallas calcolíticas y veremos que se parecen mucho a la documentada en este yacimiento. Por tanto, la historia del yacimiento se enriquecía y nos proponía un poquito más difícil de la comprensión del yacimiento, pero también los resultados que podíamos sacar serían mucho más interesantes. Aquí una fotogrametría de la imagen final de la excavación. Por un lado, esas piedras que formaban parte seguramente de un zócalo, de una cabaña, seguramente de cronología medieval, porque como vemos son paralelas perfectamente a la muralla y estaban depositadas en un estrato que cubría esa muralla, por tanto eran posteriores a la misma. Y después las grandes piedras que empiezan a hacer una curva y que posiblemente se trate de un lienzo recto de la muralla calcolítica y una parte curva de la misma. Bueno, aquí la planimetría de este sector, con la muralla medieval y la posiblemente calcolítica en esta parte. Después realizamos otros sondeos que fueron iniciados en la primera campaña y después continuados en esta última, en la muralla visible, ¿no? La muralla que ahora sabemos que era medieval, pero que pensábamos que podía ser calcolítica. No se ve muy bien esta imagen, está un poquito quemada, pero vemos el trazado de esa muralla, en el interior ya la roca madre aflorando y hacia el exterior ya, bueno, pues fuera del recinto amurallado.
una fotogrametría, vemos cómo la muralla se está edificando sobre rellenos de mampostería trabajada, seguramente prehistórica, es decir, de los niveles prehistóricos arrasados o ya amortizados, y en un momento posterior se llega y se construye esta muralla, lo que incide en su cronología medieval. Y la fotografía de el tramo excavado en la primera campaña, que sería este de aquí, y el tramo excavado este febrero, ¿no? Una muralla pues muy bien aplomada, con sus lienzos rectos, con piedras de mampostería careadas y un interior pues ya de cascotes y demás más informe, que le da el alma. Y aquí la planimetría de la misma, ¿no? Bueno, en el exterior realizamos un sondeo con el objetivo de comprobar también si el nivel de habitación se salía más allá del recinto amurallado, ¿no? Esta es una primera fotografía de ese sondeo, y nada más empezar a quitar la cubierta vegetal, pues ya documentamos agujeros de poste de esas viviendas que comentábamos, documentábamos zanjas. Estas zanjas son muy típicas de yacimientos prehistóricos, son zanjas de drenaje, son zanjas de cimentación de estructuras. Teníamos incluso piedras para calzar los propios postes. Los postes, al ser material vegetal, no se conservaban, pero las piedras que los calzaban sí, y por tanto el exterior del yacimiento pues se nos hacía, si cabe, más complejo y más rico. Hacia el sur, una zona donde documentábamos bastante material arqueológico en superficie, no tuvimos tanta suerte. Empezamos el sondeo, y el sondeo de arriba abajo es tierra vegetal, sin ninguna evidencia de ninguna cabaña ni demás, pero bueno, sí material en posición secundaria, movido, abundante, en este caso de cronología prehistórica. Y aquí algún ejemplo de los materiales que fuimos documentando. Cerámicas realizadas a mano, cerámicas bruñidas, es decir, con sus superficies podemos decir que pulidas, para dar cierto brillo y cierta impermeabilización a las piezas. Tenemos alguna cerámica decorada con triángulos incisos y con caolín metido en unos puntos muy sutiles, pero que le dan gran riqueza a la pieza. Tenemos también punteados en base a apliques de arcilla, y aquí un poquito de las formas. Son grandes cuencos, grandes ollas de almacenaje, cuencos de servicio de mesa, en grandes cantidades. Ahora mismo están siendo estudiados por dos especialistas en cerámica prehistórica, en cerámica calcolítica, Pilar Prieto y Guadalupe, que son de la Universidad de Santiago de Compostela, y unas grandes especialistas de la cerámica calcolítica en la península ibérica, ¿no? Otro de los elementos singulares son las pesas, en este caso pesas de telar, con estos orificios para poder pasar el tejido entre las piezas, y así poder realizar tejidos en el yacimiento. Por tanto, ya tenemos actividades en este caso domésticas en el propio yacimiento, y que representan posiblemente también al sector femenino de esta cronología, en este caso todo de cronología prehistórica. Y la gran industria lítica de época calcolítica, las puntas de flecha en sílex que nos llega de distancias superiores a los 50 kilómetros. Por tanto, tenemos una primera evidencia de cierto comercio o cierta movilidad. Tenemos esas puntas de flecha. En el calcolítico los arqueros son bastante importantes. Es un periodo en el que también la conflictividad se acentúa, y pues eso también se refleja en la industria lítica del yacimiento. Aquí vemos muy bien los trabajos de denticulado, de remate de las piezas para favorecer su corte, ¿no? Y otra novedad, en este caso, una pieza de cobre, una de las primeras evidencias de trabajos de metalurgia en el norte de Extremadura, y que por las analíticas que realizamos, esa pieza evidencia que se realizó la actividad metalúrgica en el propio yacimiento, porque es una gota extractiva del mineral. Por tanto, estaban transformando mineral en el yacimiento de Castillejo hace unos 4.000 años.
Como novedad, y gracias a la colaboración con las comunidades locales, en este caso gracias a Marta y a Moisés, documentamos la necrópolis del yacimiento, situada en torno a 1 kilómetro, kilómetro y medio del yacimiento que está aquí, en el Ribera de Gata, en una terraza del río, pues documentamos una cantidad de hasta 6, 7 dólmenes no inventariados. Fue súper novedoso esta actuación. Uno de ellos estaba expoliado. Podemos ver los otros tratos claramente, y en una alineación también como pocas se conocen en el entorno, ¿no? Es decir, tenemos los 6, 7 dólmenes perfectamente alineados en la terraza fluvial. Y para ir rematando, las dataciones absolutas que realizamos en el yacimiento, ¿no? Una de ellas, la más antigua, nos da unos 4.000 años antes de nuestra era, antes del presente, y otra que realizamos en un agujero de poste nos estaba suministrando una datación medieval, entre el 1260 y el 1300 después de Cristo, para el relleno de ese agujero. Es decir, posiblemente antes del 1260 ese agujero fue realizado, se puso una viga, un poste en él, el poste se pudrió y después se cubrió ese agujero con otra tierra, se rellenó. Por tanto, seguramente tenemos una cronología medieval anterior a 1260, de la que después veremos de qué fase podría ser. Bueno, como interpretación del conjunto, aquí tenemos en el plano de la izquierda varios puntos de localización de yacimientos fortificados de cronología calcolítica, algunos ejemplos pues de fondos de cabaña, de silos de almacenaje que se suelen documentar en este tipo de estructuras. Y como antes indicábamos, pues en este caso en el poblado de Oeiras, cerca de Lisboa, cómo es una muralla calcolítica y esas torres circulares que salen de la misma y que tienen cierta similitud con las que documentamos en la intervención, en este caso en Castillejo, ¿no? Este es un poblado, el de Oeiras, muy bien conservado. Aquí alguna imagen aérea y bueno, la localización. Y otros ejemplos, en este caso de la provincia de Badajoz, con esas torres circulares que sobresalen del lienzo de la muralla, pero bueno, con niveles muy arrasados, muy mal conservados. Hay que recordar que tienen 4.000 años. Estamos en un momento en el que la cerámica calcolítica es el primer fenómeno globalizador, ¿no? Es un tipo de cerámica campaniforme, con forma de campana, que se distribuye por toda Europa. Por tanto, tenemos esos contactos a larga distancia muy bien documentados, y es un momento en el que las figuras religiosas y simbólicas toman también gran protagonismo. En este caso los ídolos oculados, bien en material mueble, estos son de otros yacimientos, bien en pintura esquemática, con casos muy parecidos, como por ejemplo casos en Zamora, en Portugal, con los óculos, las cejas, una especie de tatuajes, se interpretan como tatuajes faciales, o también de la zona de Galicia, muy similares, ¿no? Tenemos una cierta identidad cultural similar en este caso con los ídolos oculados en la península ibérica, pero con el campaniforme pues en toda Europa. Otros poblados, en este caso ya el excepcional poblado de los Millares, muy grande, pero no llega al nivel, o sea, supera el nivel de Castillejo, pero ya estamos en esos primeros sociedades complejas, con comercio a larga escala, y trabajando con la metalurgia, el cobre, el oro, etcétera, ¿no? Y después la fase medieval. ¿Cómo interpretamos esta fase? El yacimiento de Castillejo se sitúa en el Ribera de Gata. El Ribera de Gata viene del núcleo de Gata. A Gata se puede acceder desde el norte, desde Ciudad Rodrigo, por Puerto Castilla, el topónimo nos lo indica, y estamos interpretando la fase medieval de Castillejo. Es un recinto muy pequeñito, como digo, 300 metros cuadrados, como una línea de avance de la conquista del Reino de León, y Galicia, de la ciudad de Coria, ¿no? Coria es conquistada en primer lugar, mientras que otros núcleos como Salvaleón, Santibáñez el Alto y otros núcleos musulmanes de la sierra permanecen siendo musulmanes, ¿no? Por tanto, esto lo interpretamos como una línea de conexión norte-sur entre la frontera, la Extremadura, en este caso leonesa, que sería la ciudad Rodrigo y la sierra, para avanzar hacia la ciudad de Coria, ¿no?
Y bueno, ya para rematar, este proyecto se enmarca en un conjunto, en un contexto pues de gran singularidad medioambiental, patrimonial. El núcleo de Villas Buenas de Gata es pequeñito, pero cuenta pues con los esgrafiados del siglo XIX, con la famosa mujer panzuda en una casa posiblemente con reutilización de fases góticas o renacentistas, los zaurdones de los pastores. Estamos en un entorno de gran riqueza cultural, perteneciente a un parque cultural, y que la verdad que merece la pena su puesta en valor, su trabajo, su divulgación y el disfrute por parte de todos nosotros, ¿no? Por tanto, ya que en Navas somos vecinos, también invitar a la visita del Parque Cultural de Sierra de Gata, y también cualquier cuestión que pueda solventar y demás. Siento un poco el formato que hemos empleado para la ponencia, pero aquí está mi correo, mi teléfono de contacto, también personal, y podemos intercambiar pareceres o cualquier cuestión para documentar más sobre la historia de la sierra, bien sea al norte o al sur de la actual frontera. Muchas gracias.